Días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 23 de julio de 1938 y esta semana ha continuado la ofensiva franquista sobre Valencia. Los franquistas tenían tropas desplegadas en 3 ejes de avance: el de la provincia de Teruel, dirección Castellón, el del interior de Castellón en la Sierra del Espadán y el de la costa. En el caso de la costa, el sector costero sigue sin moverse esta semana, pero hay grandes avances en el frente de Teruel. El 17 de julio, el cuerpo de ejército del Turia entra en la provincia de Castellón desde la de Teruel, por la carretera Teruel-Sagunto, llegando a ocupar la población de Barracas. La tercera división de Navarra de dicho cuerpo de ejército llega al Alto Palancia, al río Palancia, donde ocupa las estaciones ferroviarias de Begís y Torás, que son pueblos que se encuentran más hacia el interior, en la zona del Alto Palancia, pero que sus estaciones ferroviarias corren paralelas a la carretera nacional citada. El 18 de julio, más al oeste, estas tropas ocupan la Peña Salada, que hace frontera entre las provincias de Teruel y Castellón y se encuentra muy cerca de la de Valencia. Bueno, el ataque a la Peña Salada es el 18 de julio, pero las posiciones republicanas no cederán hasta el 20 de julio. Y cuando decía estas tropas me refería al cuerpo de ejército del Turia. Mientras la tercera división de Navarra avanza por la citada carretera Sagunto-Teruel, la 12 división de infantería es la que ocupa la Peña Salada el día 20 de julio. Ante estos éxitos, Franco ordena el día 19 que para evitar que sea reforzado el sector levantino por los republicanos, las fuerzas de los cuerpos de ejércitos del centro y los ejércitos del centro y del sur realicen un ataque diversivo sobre Extremadura. Pero para simplificar la explicación, los acontecimientos de Extremadura, que dan título a este capítulo porque es la principal novedad, los comentaré más adelante. En todo caso, es el 19 de julio cuando tienen lugar, empiezan estos combates en Extremadura. Y por lo que se refiere al sector ahora castellonense pero procedente de Teruel, hay nuevos cambios el mismo día 19 de julio. Mientras el cuerpo de ejército del Turia combate algo más al interior, en la zona citada del Alto Palancia y Peña Salada, el Corpo de Trope Volontarie hispano-italiano avanza hacia las puertas de Viver y Caudiel, en la provincia de Castellón, en la citada carretera Teruel-Sagunto. El 20 de julio, no obstante, el cuerpo de ejército del Turia es detenido en el Alto Palancia por 3 brigadas mixtas, aunque ya he citado que es el mismo día en que cae Peña Salada, y además los franquistas llegan a cruzar el río Palancia y ocupar Begís y Torás. Es decir, no solo las estaciones de tren, sino también las propias poblaciones del Alto Palancia. Además, la división Litorio del CTV es detenida por la 180 Brigada Mixta a las puertas de Viver. Un poco más al norte, la quinta división de Navarra, que está adscrita también al Corpo di Trope Volontarie, ocupa la localidad de Caudiel. Está ya, no obstante, más al norte, es decir, lo que es la carretera principal, la población de Viver resiste y los que logran ciertos éxitos son los que intentan rodear las posiciones republicanas por el norte, en carreteras comarcales, ocupando la localidad de Caudiel. El 21 de julio, la quinta división de Navarra ocupa en este sector al norte de Viver, ocupa la localidad de Binafer, y la brigada Flechas Negras la de Higueras.
No obstante, es un callejón sin salida. Más allá de Higueras, la carretera muere en los montes del sistema ibérico y no sirve para rodear las poblaciones de Viver, la población de Viver, que todavía a fecha de hoy no ha sido ocupada por los franquistas. Por tanto, en el sector que ya podemos llamar noroeste de Castellón, aunque procedían las fuerzas atacantes desde Teruel, se han logrado importantes avances. El solo hecho de entrar en esta provincia, tomar Peñasalada y varias poblaciones del Alto Palancia es un éxito, pero el principal centro de resistencia en la carretera, que es Viver, aún no ha caído en manos de los franquistas. Mientras tanto, en la Sierra del Espadán se producen duros combates a lo largo de toda la semana del 18 al 23 de julio por el control de la cota 850, conocida popularmente como Las Tetas, por dos colinas gemelas que el nombre lo dice todo. Se encuentran entre los vértices Rápita y Espadán al sur del río Veo. Y ya comentamos que la semana pasada, la segunda semana de julio, entre el 9 y el 10, se produjeron ya enfrentamientos por el control de dicha cota. Las fuerzas que allí combaten especialmente a lo largo de esta semana son la Primera División de Navarra y el 21 Cuerpo de Ejército Republicano. Por el sector costero no hay cambios todavía, ya que dependen de que se tenga éxito en el Espadán para poder seguir avanzando. No obstante, sí habría que citar la preocupación que expresó el general Rojo, jefe de Estado Mayor republicano, cuando se enteró del avance de los franquistas por la carretera de Teruel a Sagunto, aunque eso sí, antes de que Viver frenara, las posiciones republicanas en Viver frenaran el ataque de los franquistas. Concretamente, el 18 de julio, Rojo escribió al coronel Matallana, que era jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos de la región central, lo siguiente: a mi regreso me enteré de que se acentuaba de una manera demasiado franca el avance del enemigo, y ante la posibilidad de que dejasen la puerta de la carretera abierta y pensando en los 300 tanques italianos y la posibilidad de un movimiento con elementos motorizados, quedé bastante preocupado. Sí, eran razones para estar preocupado, porque ese día se atacaba Peñasalada y avanzaban las fuerzas apoyadas por carros, efectivamente, en dirección a Viver. Pero esta población a fecha de hoy sigue resistiendo y queda completamente abierta la posibilidad de que los franquistas avancen hacia Sagunto. Primera etapa de su proyecto de conquistar Valencia. No obstante, el calendario va en contra, es decir, Dávila, que había planificado la operación de conquista sobre Valencia, había establecido el 25 de julio como fecha para entrar en la ciudad, y todavía a día 23 los franquistas se encuentran a más de 40 kilómetros de Sagunto, que es el puerto principal del norte de la provincia de Valencia. Es decir, tienen unos éxitos solamente en uno de los tres sectores por los que combaten, que es el noroeste, pero a un ritmo mucho más pausado del que esperaban. Esto por lo que se refiere al frente de Levante, que ahora mismo es el que más preocupa a ambos bandos. Como he mencionado, para reforzar el ataque de los suyos sobre Valencia, Franco ordenó que se realizara, mejor dicho, que se continuase, ya que en junio había sido paralizada la ofensiva en Extremadura con el fin de eliminar la Bolsa de la Serena, un saliente que los republicanos mantenían en la provincia de Badajoz. Por eso, el 19 de julio se inicia una maniobra de distracción en el frente central, cuando una brigada del Ejército del Centro franquista realizó un ataque sobre Puente del Arzobispo, en la provincia de Toledo, pero en el límite con Cáceres, logrando establecer una cabeza de puente al sur del río Tajo. Al día siguiente empezó la ofensiva en toda regla, pero solo en el sector norte, cuando una división la división 74 del Ejército del Centro
atacó desde Madrigalejo, en la provincia de Cáceres, y cruzó el río Gargáligas. Entró así en la vecina provincia de Badajoz y tomó la población de Acedera, en la importante carretera desde Mérida a Herrera del Duque. Al día siguiente, 21 de julio, la misma División 74 cruzó otro río, el Cubilar, y ocupó la importante población de Navalvillar de Pela. Ese mismo día, el Ejército del Sur se unió a la ofensiva y atacó desde 3 puntos. La 102 División, siguiendo de norte a sur, de sur a norte, la 102 División atacó desde Los Blázquez, provincia de Córdoba, la 112 desde Retamal, para apoyar a la 21 que atacaba desde Guareña. La 21 División atacaría a Don Benito, en la comarca de La Serena, y la 102, operando desde Los Blázquez, es decir, en Córdoba, pero frontera con Badajoz, hacia Monterrubio de La Serena. Esta última división es la que tendrá más éxito, ya que después de 2 días de combate, el 21 y 22 de julio, logró ocupar la localidad de Monterrubio. Y el día 23, las vecinas de Benquerencia de La Serena y Castuera, con lo cual se estrechaba el cerco sobre la Bolsa de La Serena. Es un nuevo motivo de preocupación para el bando republicano. No obstante, ahora mismo está preparando, en realidad desde hace 2 meses, pero esta semana toma las primeras medidas preparatorias, en el río Ebro. Lo que será la batalla más famosa y una de las más largas y sangrientas, aunque no la que más, de la guerra civil, empieza ya a prepararse en serio cara a la próxima semana. La ofensiva estaba diseñada para cruzar el curso bajo del Ebro, especialmente en la provincia de Tarragona. Y la idea era evitar la caída de Valencia, es decir, atacar desde el norte a las tropas franquistas que en el Mediterráneo avanzaban hacia el sur. Y en el mejor de los casos, eliminar la cabeza de playa que ya había ocupado completamente la provincia, casi completamente la provincia de Castellón, ya que todavía el extremo sur costero resistía, y el norte de la provincia de Tarragona. Para ello, el 19 de julio, después de los 2 meses de preparativos citados, que incluían, como vimos en su día, el cruce del río Segre en la zona de Balaguer, en Lérida, lo que entonces se llamaba Agrupación del Ebro y ahora se denomina Ejército del Ebro, empezó a colocar sus posiciones en la ribera norte del río bajo el mando de Juan Modesto. El día previsto para el ataque será 5 días después de organizar las posiciones de partida, es decir, el día 24 de julio. Y se va a cruzar el río en un amplio cauce, en un amplio margen, desde Fayón, en la provincia de Zaragoza, hasta Cherta, en la provincia de Tarragona. Es decir, salvo un pequeño sector zaragozano, casi toda la ribera tarraconense del Ebro va a ser cruzada por diferentes fuerzas. Concretamente, el Cuerpo de Ejército 15, bajo el mando de Manuel Tagüeña, atacaría por el sector más al norte, y el Quinto Cuerpo de Ejército, bajo el mando de Lister, atacaría por el sector más al sur. El Cuerpo de Ejército 15 estaba formado por las divisiones 3, 35 y 42. La 42 atacaría más al norte, haciendo una maniobra de distracción en el sector zaragozano de Mequinenza, concretamente en la zona de confluencia entre los ríos Segre y Ebro. Del mismo modo, mientras las divisiones 11 y 46 del Quinto Cuerpo de Ejército de Lister cruzaban el Ebro más al sur, en la 45 División Internacional haría otra maniobra de diversión en el extremo sur, en la desembocadura del delta, concretamente en la zona de Amposta. La 45 División recibió el nombre extraoficial de 45 División Internacional
ya que dos de sus tres brigadas eran brigadas internacionales, concretamente la 12 y la 14 Brigada Internacional. Pero también se incluía la 139 Brigada Mixta, formada exclusivamente por españoles. El mando conjunto de la división estaba bajo Hans Kalle, de nacionalidad alemana. Esto supone una importante concentración de tropas, que son 100.000 hombres, 100 vehículos blindados. Eso sí, el apoyo aéreo era muy escaso y el artillero relativamente regular, 360 cañones. Esta masa de maniobra se había podido reunir reclutando a jóvenes sin experiencia, ya que se llegó a movilizar la quinta de 1941, que naturalmente no tenía experiencia militar y que algunos tenían, que todos tenían entre 17 y 18 años, los de la quinta del 41. Por eso recibió el nombre, comparados con los jóvenes más mayores que les acompañaban, la quinta del biberón. Para cruzar el Ebro se habían organizado 12 puentes, 4 pasarelas y 89 pontones, estos últimos adquiridos en Francia cuando la frontera estaba abierta. Hay que añadir que las fuerzas, el quinto cuerpo de ejército, el ejército del Ebro, además del quinto y el 15 que iban a cruzar el río con esos citados puentes, contaban con una reserva que era el 12º cuerpo, y además el ejército del Este, el que combatía en Aragón, apoyaría con una nueva maniobra de distracción en la zona de Sort, en la provincia de Lérida. Por tanto, pero frente a los 100.000 hombres y 6 divisiones que cruzarían el Ebro, los franquistas contaban en ese sector con solo 40.000 hombres correspondientes al cuerpo de ejército marroquí, dirigido por Yagüe desde la población zaragozana de Caspe. Tenía desplegadas en el sector que cruzarían los republicanos 3 divisiones. De hecho, en el sector decisivo, que es el de Gandesa, provincia de Tarragona, el general Campos coronel Campos mandaba la 50 división de infantería, que estaba formada por 12 batallones de reclutas sin experiencia, o con experiencia muy escasa. Les acompañaban en la zona más al sur, en Xerta, la 105 división de López Bravo, que era más pequeña, 9 batallones, pero en su mayoría pertenecían al antiguo ejército de África, es decir, profesionales con amplia experiencia de combate. En cambio, en la zona más al norte, el coronel Barrón dirigía a la 13ª división entre las poblaciones de Fayón y Mequinenza, es decir, en el sector aragonés de la ofensiva, con 11 batallones, 6 de ellos del antiguo ejército de África. En el sector del Segre, que también sufriría un ataque de distracción, se encontraba la 40 división, perteneciente al cuerpo de ejército marroquí. Por lo tanto, los franquistas contaban en la zona de ataque con una inferioridad de 3-2. No obstante, aunque la fecha estaba prevista para mañana 24 de julio, se retrasaría 24 horas por una serie de dudas que expresaron a Rojo el asesor soviético Maximov y el inspector general de ingenieros. No obstante, tras consultar con el presidente del gobierno, Negrín, se decidió seguir adelante, eso sí, no para el 24, sino para el 25 de julio. Por su parte, los franquistas no eran conscientes de este ataque. Su servicio de información falló totalmente, aunque sabían que en cualquier momento los republicanos podrían cruzar el Ebro, y de hecho el 22 de julio hubo soldados evadidos al otro lado que informaron a los franquistas, de que se estaba preparando algo, ya en fecha tan tardía como el 22 de julio. Estos informes eran habituales en todos los frentes y el alto mando franquista no tuvo en cuenta las advertencias de Yagüe, que tampoco terminó de creerse que la ofensiva era real e inminente. Como he dicho, fue retrasada del 24 al 25 de julio
así que la próxima semana pues comenzaremos a relatar lo que fue lo que sería la batalla del Ebro. Por lo demás, esta extensa semana de acontecimientos debe mencionar, como siempre, algún acontecimiento naval. El día 21 de julio, en el estrecho de Gibraltar, la marina franquista capturó un mercante noruego, el Skulda, lo incautó y lo transformó en el castillo de Daroca. Dentro, como hemos visto, cada vez que capturaban un barco mercante extranjero en aguas españolas, los franquistas lo rebautizaban con el nombre de algún castillo. Por cierto, el Skulda fue el último de los 4 mercantes noruegos que este país perdió durante la Guerra Civil Española. 2 de ellos fueron capturados e incautados por la Marina sublevada. Otro sufrió graves daños por un bombardeo republicano en las costas de Andalucía, cerca de la desembocadura del Guadalquivir, y el otro fue hundido accidentalmente al chocar con unos arrecifes en la costa de Santander. Por último, hay que mencionar esta semana el famoso discurso de Azaña, Paz, Piedad y Perdón. El día 18 de julio, al cumplirse 2 años del alzamiento militar, Azaña visitó el Ayuntamiento de Barcelona junto con el Gobierno de la República, que recordemos se había trasladado a Barcelona a finales de 1937, y pronunció un discurso emotivo en el que hablaba de preparar. Su objetivo era preparar a la opinión pública para una posible mediación internacional. Es decir, que era posible que la guerra no se ganase, sino que hubiera que llegar a una paz negociada. Naturalmente no fue tan claro, pero ya el título Paz, Piedad y Perdón, que de hecho en el periódico del PSOE, El Socialista, lo de paz fue censurado, o mejor dicho, fue obviado. Se mencionaba como las palabras del discurso referentes a esto lo dejaban como piedad y perdón, que eran conceptos más vagos, más humanitarios, pero no necesariamente se iba a llegar a una paz negociada. De hecho, Negrín, que era quien tenía las responsabilidades de gobierno en la España republicana, no era partidario de negociar. Pero el presidente de la República sí lo era, ya había hecho algunas maniobras, como vimos, y decidió pues hacer este discurso para que quien lo escuchara pensara que se podía llegar a un acuerdo por fines más nobles, como era conseguir la paz después de 2 años de sangría. De hecho, también defendió naturalmente los puntos de vista democráticos, republicanos y liberales. Una de las frases más destacadas de este discurso fue: combatimos por la libertad de todos, incluso la de nuestros adversarios, recordando que las fuerzas golpistas se habían podido presentar a las elecciones en febrero de 1936. Por lo tanto, las libertades democráticas estaban garantizadas antes de la guerra y es ahora cuando estaban en peligro. No obstante, el discurso de Azaña, aunque muy famoso posteriormente, no tuvo consecuencias en la política ni interior ni exterior durante la guerra. El gobierno de Negrín, ahora además que estaba a unos pocos días de atacar en el Ebro, confiaba en esta ofensiva un posible vuelco en las circunstancias militares. Así que no iba a negociar con Franco, y por supuesto Franco tampoco quería negociar con los republicanos nada más que una rendición incondicional. Por lo tanto, aunque cargado de buenas intenciones, el discurso de Azaña quedaría en nada. Ahora son las armas las que están hablando y hay nada menos que 3 ofensivas, 2 en activo y una inminente. Los franquistas, como digo, siguen avanzando de manera lenta, eso sí, en la carretera Teruel-Sagunto. Se está combatiendo duramente a las puertas de Viver, así como en la Sierra del Espadán, más cerca de la costa. Y por otro lado ponen en serio peligro a los republicanos en la comarca pacense de La Serena, que corren riesgo de embolsamiento. No obstante, dentro de apenas 48 horas comenzará el cruce del Ebro por parte del ejército del mismo nombre
en la provincia de Tarragona y veremos qué consecuencias tendrá todo ello. Por lo tanto, las próximas semanas se prevén decisivas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.